Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestra tarde de cafecitos. Les recordamos que estamos aquí en el Hotel San Luis, en el restaurante Linda Vista. Así que véngase y acompáñenos a tomarnos un cafecito. El día de hoy, pues estamos muy bien acompañados. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto. Soy el maestro de Ciencias en Derecho, Francisco Javier López Santiago, presidente del Colegio de Abogados, licenciado Alberto Sánchez González Aceo. Perfecto, bienvenido. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Tarde de Cafecito. Bienvenido, Francisco Javier. Mi nombre es Claudia Soto y tenemos a América Martínez. Me encanta. Oye, Claudia, pues fíjate que hoy me siento muy contenta porque Francisco Javier viene a hablarnos sobre un tema muy amplio, ese que es la libertad. Pero no nos vamos a ir porque tiene muchos puntos que tocarse. Entonces es uno de nuestros derechos fundamentales y vamos a hablar. Cuéntanos, ¿qué nos puedes decir sobre la libertad? Primero que nada, haciendo hincapié, ¿verdad?, sobre los derechos, ¿sí? Los derechos son muy amplios, ¿no? La libertad en el derecho es mucho, abarca, es bastante, no tiene límite. Pero primero que nada, en sí los derechos se dieron pues, desde la historia de la Ilustración, se dio después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 a consecuencia de eso. Aquí en nuestro Estado mexicano o en nuestra nación mexicana, se lo voy a explicar en un lenguaje coloquial para que se comprenda. Pero a mí se me hace que no te están escuchando, tienes que hablar un poquito más fuerte. Okay. Así como cuando estábamos platicando ahorita, que nos tenías riendo a Claudia y a mí. Así. Okay. Nosotros en el Estado mexicano tenemos una ley que se llama la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta ley es la que nos tiene reconocido los derechos humanos y dentro de esa constitución, dentro de esa ley constitucional, existen todas las libertades que conocemos. Primero que nada, si hablamos de libertad, tenemos la libertad, ese derecho de libertad a nacer. ¿Qué es esto? O sea, una vez que uno es concebido o una vez que tú estás dentro del vientre de tu mamá, ya tienes derecho a nacer, ¿sí? Ese derecho ya lo tienes, esa libertad de nacer. Una vez que tú como persona naces, ya tienes más derechos. Por ejemplo, derechos en materia de derecho, tienes derecho a los alimentos, ¿sí? ¿Qué es esto? Comprende muchas cosas, que comas bien, que tengas buen vestir, que tengas un desarrollo psicológico, emocional, que tengas convivencia con tu papá, que tengas convivencia con tu mamá, que como vayas creciendo tengas educación, la libertad de educación, que tengas derecho a creer en una religión, que tengas derecho, son una infinidad de derechos, ¿no? Llegas a la mayoría de edad y ya adquieres el derecho de votar como ciudadano, ya es un derecho que tú adquieres por haber cumplido la mayoría de edad. Después de estos 18 años, y también está la libertad de tránsito, que es creo que a qué se refiere, ¿no? La libertad de tránsito es a que tú salgas de tu casa, digas voy al centro, voy a salir fuera de la ciudad, me voy a ir a otro estado, o incluso voy a salir fuera del Estado mexicano. Es un derecho que tú tienes, es una libertad que se te reconoce por parte de la ley constitucional aquí en el Estado mexicano. Vaya, ese derecho se puede restringir, sí, cierto, se puede restringir, te lo puede restringir el mismo Estado. Porque haber cometido algún delito. Sí, por medio de las diferentes autoridades, pues sí, hay muchas autoridades, ya sean administrativas o autoridades policíacas, que aún así estas autoridades vulneran los derechos, restringen los derechos, pero obvio debe ser mediante una orden, ¿sí?, judicial, ya sea que lo emita un juez administrativo, un juez penal, un juez civil. Tiene que ver esa parte que esté documentada, que esté fundada y motivada, ¿sí? Que sea una autoridad, que sí se puede llevar a cabo que abusen de tu esfera jurídica en sí, sí se puede dar,
que lo reclames ante el juez competente, o que si tú no estás de acuerdo con el juez competente de que se te vulneró ese derecho y no estás de acuerdo con lo que dictaminó el juez y utilizaste los recursos ante él y no se te otorgó ese derecho, no se te garantizó ese derecho que tú ya tienes reconocido, bueno, entonces vas a la ley de amparo, que es otro medio de impugnación, que es el mejor que podemos tener para que se garantice ese derecho y no se te vea perjudicado tu esfera jurídica, vaya, porque sí, tu derecho comienza donde termina el derecho de la otra persona, ¿sí? Entonces, sí, la libertad en cuanto a eso, pues es muy amplio, ¿no? Ahora, ¿cómo te pueden restringir ese derecho? Ok, supongamos que la autoridad dice, te voy a detener porque cometiste un delito, ok, debe haber ese acto de molestia, se le llama acto de molestia, tiene que ver con la autoridad, que debe estar fundado y motivado. Te pueden inspeccionar los agentes de las corporaciones policíacas, háblese de cualquier tipo de corporación policíaca, sí, pero siempre y cuando haya un motivo. Por ejemplo, dices tú, pues es que a mí me pararon y sin motivo alguno, pero espérate, es que tu carro no trae placas, entonces es un motivo bien y suficiente para decir, es que tiene que ver con la seguridad de todos, pues sí, es que tú no traigas placas. ¿Por qué? Porque no sabemos si ese carro es robado, primeramente. O fue que se cometió un delito en él. También. O a lo mejor dices tú, no, es que me lo acaban de vender, le quitaron las placas y voy a darlo de alta. Entonces, pero no estamos seguros en eso, ¿sí? Pero si tú ya te dicen, ¿sabes qué? Te detuve o te pedí que te pararas por el motivo de que no traes placas, ¿me puedes explicar por qué el motivo? Obvio, la autoridad lo debe de hacer de manera muy amable, ¿sí? Ok, mencionas esto de que, bueno, uno tiene libertad de libre tránsito por donde uno como mexicano transite, ¿sí? Sí. Pero ¿qué pasa? Que yo veo que en muchas partes, por el simple hecho de que anda un joven transitando a altas horas de la noche o anda con otros chavos que a lo mejor su apariencia no es muy formal y todo eso, y luego yo veo que los detienen las autoridades sin ellos haber cometido ningún delito. Ok, lo que pasa es que para que una autoridad te lleve a cabo un acto de molestia o para que te llegue y te tenga que inspeccionar en tu persona, de que dicen, vamos a hacer una revisión de rutina, bueno, debe haber un motivo suficiente, como ya lo dije. ¿Qué pasa? Por ejemplo, los agentes te deben decir, ¿sabes qué? Somos agentes de la policía, soy el oficial fulanito, tenemos un reporte del 911 que hay una persona sospechosa aquí, trae las características que nos están indicando, el reporte es número tal, por decirlo así. Ajá. O hay 2, 3 reportes, no recordamos el número, pero hay uno, y obvio que se tienen que dar cuenta que de esos 3 reportes unos sí van a captarlo, ¿no? Y por ese motivo te vamos a revisar. Ya es muy tarde, ¿por qué andas aquí? ¿Cuál es el motivo? Porque a lo mejor si tuve que salir a trabajar, no alcancé el camión, o porque simplemente fui a la casa de mi amigo, está aquí enseguida, yo vivo aquí a 2 cuadras, y se va a dar el caso, pues entonces te tienen que decir por qué. No nada más te tienen que detener así nada más, pues sí. O porque dicen, ¿sabes qué? Acaba de haber un asalto aquí a 3 cuadras y nos dijeron que la persona trae las mismas características que tú. Entonces, por ese motivo, te vamos a inspeccionar. Francisco, ¿sí? Sabemos que el tema de derecho a libertad es muy amplio. Sí. Nos gustaría, antes de cerrar, que nos explicaras así los tipos de derechos de libertad, por ejemplo, el derecho a libertad al libre tránsito que estás hablando ahorita. Sí. ¿Cuáles otros hay? Bueno, mira, tienes primero... Yo me lo sé. Adelante. Sí, más que nada tienes la libertad de nacer, como ya lo habíamos dicho, sí, tienes derecho a la educación, tienes derecho a la igualdad, a que se te trate igual, a lo que veníamos tratando, diciendo que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, ¿sí? Tenemos el derecho a trabajar, a la profesión, te dice la ley constitucional que te puedes dedicar a la profesión u oficio, ¿sí? Que más se te acomode y que esa
no se podrá restringir al menos que haya un mandamiento judicial, pues. Entonces, ¿qué pasa si tú en tu trabajo cometes alguna conducta antijurídica? Pues entonces vas a tener problemas porque estás invadiendo la esfera jurídica de otras personas y por lo tanto pues se te va a restringir tu derecho, ¿no? ¿Para qué? Para restituirle a la otra persona el derecho que le invadiste. El derecho de religión. El derecho de religión que dices tú es que regularmente los mexicanos nacemos católicos, pero con el tiempo me di cuenta que yo quiero ser mormón, quiero ser testigo de Jehová, quiero ser hermano, sí, cristiano. Es una libertad que ya tienes tú garantizado eso, que cuando tú quieras cambiar de religión lo puedes hacer, ¿sí? Libertad de pensamiento, de escribir, ¿sí? De publicar, siempre y cuando no afectes el derecho de otras personas. Porque dices tú, no, pues es que yo voy a publicar en una manta y decir que yo soy fulanito. Está bien, perfecto, a nadie le afecta. Pero si tú hablas de una empresa moral, persona física, X persona, ya sea una institución o una persona en sí, ya estás restringiendo el derecho de otra persona, ya estás incurriendo en perjuicio de otra persona, ahí ya no es permitido, pues, ¿sí? En cuanto a lo que tú publicas, tienes derecho a escribir lo que tú quieras, a reunirte. Asociación, a la libre asociación. Así es. Abarca muchísimo. La libertad de reproducción, sexualidad, o sea, son muchísimos los... Sí, incluso ya ese derecho, o sea, le digo, tienes una infinidad de derechos que ya son reconocidos por nuestra ley federal, que es la Constitución, y no se podrán restringir salvo lo que la ley diga, ¿sí? Al menos que incurras en una conducta que esa conducta vea afectada a otra persona. ¿Sí? Pero también pudiera ser, no sé, ¿no? Pregunto, pudiera ser que tenga alguna capacidad diferente, alguna capacidad, que no pueda la persona tomar una decisión por sí misma. Sí, porque por ejemplo tenemos enfermedades congénitas que no permiten a las personas, por ejemplo el síndrome de Down, todo eso, o sea, dependiendo de alguna enfermedad también eso es restrictivo. Mire, incluso sí, es restrictivo en sí para la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de ejercicio, se le llama, no tiene capacidad para ser autosuficiente, ¿sí? Para valerse por sí mismo, como lo decimos coloquialmente. No se puede valer, pero sí hay una persona que está detrás de él, que es el papá, la mamá, el hermano, y esa persona... ¿Legalmente cómo se le llama? Puede tomar, como puede ser su padre o tutor. Tutor, sí, el tutor legal. Para llevar a cabo la responsabilidad que tiene con él, ¿sí? Que incluso a veces, no, pues es que esta persona tiene bienes y se los tienen que administrar porque heredó, por lo que sea, y tienes que dar cuenta ante un juez. ¿Sabes qué? Pues él tiene esto tiene una masa hereditaria evaluada en cierta cantidad. Voy a vender esa parte porque lo quiero para su educación, para que para que me des autorización. Okay, está bien. Pues va a valorar, a ver qué documentos que tiene, cuál es la educación que va a tomar, en dónde la va a tomar, por qué, cómo, cuándo. O sea, tienes que pensar eso, pues no nada más hacer que, bueno, yo me voy a hacer cargo de él. Sí, porque hace días estuvimos, el cafecito de la semana pasada, estuvimos hablando precisamente de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces ahorita me acordé de los temas anteriores y pues también existen, sobre todo la niñez, que en ocasiones está de manera vulnerable, que no puede, aunque también tengan todos los derechos como individuos, también tiene su cuestión de edad legal, y máxime si tiene alguna enfermedad o cualquier cosa que no le permita tomar una decisión, o simplemente saber a dónde se va a trasladar por sí solo. O sea, muchas veces no se encuentra uno, si uno de grande de repente no sabe. Sí. Entonces por esa cuestión fue que te preguntaba. Sí, es que incluso, perdón, el derecho incluso de esas personas y de los menores está por encima de las personas
Sí, ¿En sí, así serio? es, así es. Incluso se lo voy a manejar, por ejemplo, ¿qué pasa en un juicio penal? Por ejemplo, tú como acusado, como imputado del delito, vaya, de la probable comisión del delito, pues tienes derechos a tener una buena defensa, a tener a conocer por qué se te acusa, ok. Pero si tu conducta tuvo que ver contra un menor, es cierto, él tiene derechos. Pero aun cuando tú tienes una defensa, aun cuando tú tienes, o sea, ciertos derechos, los derechos de él están por encima de tus derechos. Obvio, sí que tu derecho se ve afectado, ¿no? Sí. Pero tiene más Es valor. más importante, Sí, pues, el los Pero, derechos, mira, los por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, la verdad es que no estoy ni al 100 enterada, pero el caso es conozco a una persona que en la actualidad pues ya es una persona adulta, pero en su adolescencia él se quedó huérfano por segunda vez porque fue adoptado. Pero los papás legales, los tutores legales le dejaron propiedades, pero dejaron de albacea a una señora, una tía o algo así. Y esta persona lo forza a que firme documentos donde él le está cediendo a ella sus bienes, los bienes, los derechos. Sí, es Así. válido, aunque se Ahí voy. Entonces, ahora él se da cuenta, después de que pasaron muchísimos años, él se da cuenta que fue violentado porque él no tenía la legalidad, de la edad legal para poder firmar esos documentos. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Procede a anular lo que se hizo antes de que él fuera? Porque existen las fechas de que se fue, que lo forzaron a firmar, e inclusive él comenta de que falsificaron su firma. Sí, mira, yo creo que... ¿Prescribe es la palabra correcta? Cuando son menores, ahí no prescribe. Ahí se puede demandar es de manera indefinida, ¿sí? Cuando tenga que ver con menores, ahí no hay prescripción, ¿sí? En cuanto a la firma, bueno, independientemente el abogado, la persona que se vaya a hacer cargo, que vaya a hacer una defensa bien, una buena estrategia, digo, pues, bueno, si una falsificación, bueno, habría que ver si esa firma es falsa y hay que traer a un perito ¿cómo se llama? En graficoscopía, para que se la exhiba, se le ponga la vista, haga su trabajo y determine que esa firma no es la quien la suscribió. Vaya. Por otro lado dices tú, bueno, es que me obligó, me esforzó, ok, habría que hacerle un dictamen psicológico, a lo mejor psiquiátrico, para determinar esa parte que él está alegando. Pues habría que ver las documentaciones, habría que ver quién lo hizo, quiénes intervinieron. Pues ahí te paso el dato porque la verdad son muy buenas las propiedades con las que se tendría que checar. Fíjate, se nos fue el tiempo, estábamos hablando sobre la libertad de tránsito y ya nos fuimos por la cuestión de los derechos de la niñez, de los adolescentes. Entonces, pues realmente te agradezco mucho. Al contrario, es Sí. un gusto estar aquí con ustedes. Creo que nos hizo falta tiempo, como todo el tiempo nos hace falta, ¿verdad, Claudia? Entonces, por favor, para que tomes en cuenta la posibilidad de que nos volvamos a ver. Claro que sí, con mucho gusto. Yo encantado, ¿no? Sí, esperemos que esté haciendo un poquito menos calor. Vienes, de cuando te vi llegar dije yo, wow, me voy a tener que ir a arreglar porque viene muy guapo. Sí, lo que pasa es que pues aquí está acondicionado y la verdad pues está bien, pero la verdad ya afuera ya sí. Se está sintiendo Ya, sí, el se calor. siente el calor. Claudia, ¿algo que quieras decirnos? Esperanza Gómez, manda saludos. Flor de María Fonseca. Lidia María López Barraza, nuestra maestra. Claro que sí, maestra, qué gusto. Alfonso Lascano, Carla Ceballos. Pues muchas gracias. Por supuesto, claro que ¿Algún sí. mensaje que nos ¿Algo que quieras quieras Sí, yo decirnos? creo que algo así rapidito, me refiero en cuanto al derecho. Hay veces que las personas creen que deben de tener un abogado para acudir a ¿cómo se llama? Y defender algún derecho que se les vio afectado. Están las defensorías de oficio, habría que preguntar. Por parte de mi colegio nos ha tocado asesorar personas
ocupan de una asesoría y se les brinda. Entonces, ¿qué colegio es? Es que es el colegio ¿cómo se llama? El colegio del Estado de Sinaloa, licenciado Alberto Sánchez González, en el cual yo soy presidente, y con toda confianza nosotros podemos asesorarlo. Me ha tocado asesorar gente de escasos recursos. La verdad es muy, ¿cómo le puedo decir? Es muy loable la acción esa, y da muchas satisfacciones poder ayudar a las personas que realmente lo necesitan, y más cuando se trata de una cuestión legal que en ocasiones sin las personas indicadas pues nos encontramos perdidas. Sí, yo soy de la idea que incluso como abogado me ha tocado en diferentes ocasiones apoyar a ciertas personas que no tienen la suficiente solvencia, ¿verdad? Y se les puede ayudar. Es parte de como un servicio social, ¿no? Pero nosotros con gusto, ¿no? ¿Qué tipo de casos ven ustedes? Lo que pasa es que en el colegio donde yo estoy, obvio es un colegio, y por ejemplo su servidor los puede auxiliar en materia de amparo, en materia penal, en lo que son juicios, y me refiero penal, todo lo que es penal del sistema trazado tradicional, el nuevo sistema, o el juicio oral como le llaman, los juicios militares que tengan que ver con los consejos de honor, consejos de guerra, y por parte de mi gremio pues también en materia civil, materia mercantil, materia de diferentes tipos de materia laboral. Entonces no está por demás que tengan conocimiento de que si se les puede asesorar, pues que se acerquen, y con gusto nosotros entendemos a las personas que son de escasos recursos que se les puede hacer el favor. Mi teléfono personal es 6671-82-99-53. Mi correo electrónico es lic.lopez.fj@hotmail.com, y ese mismo es mi face, ¿sí? Ahí me pueden localizar. Lo más viable es por teléfono, es lo más seguro, ¿sí? ¿Y dónde normalmente trabajas más? ¿Trabajas aquí en Culiacán? ¿Te mueves? Sí, trabajo más aquí en el estado de Culiacán. Obvio, si un cliente habla, por ejemplo, en Morelia, tendría que ir yo para allá, Pero sí es factible que te puedas mover por diferentes partes de la República. De hecho, el último que me tocó fue un consejo ya el pasado en Tepic, se llevó a cabo, que todo bien. Si me dicen véngase a la ciudad de Oaxaca, voy a la ciudad de Oaxaca. Si me dicen véngase a Durango, a Tijuana, pues yo voy. El cliente, ahora sí que el cliente es el que decide, ¿no? Y dice, pues sabe qué, quiero ya sea en materia penal, ya sea en materia penal, y me refiero todo penal del sistema tradicional, del sistema viejo, penal del nuevo sistema de juicios orales, como le llaman comúnmente, y lo que es materia de amparo, lo que es todo lo que tenga que ver con amparo, ¿sí? Toda esa parte, pero va a depender de las personas. Regularmente me llevo aquí en la ciudad de Culiacán, pero sí me toca salir fuera porque los mismos clientes me lo piden. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Qué parte de lo que tú haces te gusta más? Lo que más me gusta es el amparo, porque el amparo es lo mejor que puede haber, ¿no? El amparo, ok, perfecto. El amparo ahora sí que el amparo te da para todo. Ok, perfecto. Quiero 2 amparos, por favor. 2 para llevar. Sí, es que en realidad el derecho, digamos, te maneja primera instancia, segunda instancia, y en sí puede decirte que una tercera instancia es el amparo. Entonces, si en primera instancia tu sentencia no fue favorable, te vas a segunda instancia. En segunda instancia revisan esa sentencia, y ya sea que la confirman, queda igual, la modifican, que le dan cambios, o la revocan, o sabes qué, va para atrás y hagan una nueva. Pero si no te favorece, dices tú, bueno, me voy al amparo. Y en el amparo pido que se cheque todos los elementos esenciales del procedimiento, cómo estuvo el proceso, esto sí, esto no, esto aplicaron, esto aquí sí, esto aquí no. Sabes que aquí no me tomaron en cuenta esto, aquí no me tomaron en cuenta el otro. Sabes que quiero que me destruyas este derecho porque afecta a mi persona, afecta el proceso, el derecho donde yo estaba. Quiero que me lo restituyas con el amparo. Y sí, y el amparo es el que pone fin a juicio. Perfecto, pues qué bueno que nos haces saber un poquito más sobre las cosas que más te gustan, porque normalmente en lo que nos gusta es que somos mejores. Sí, así es. ¿Sí? Entonces, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Claudia.
Igualmente, muchas gracias por ¿Lo volvemos a invitar? Claro que sí. Me acordé la otra. Claro que sí. Cuando gusten. Claro que sí, muchísimas gracias. No olviden dar manita arriba, suscribirse y por favor compartan. Eso es muy importante. Miren, ¿qué creen? Muchas ocasiones, a veces este tipo de información es lo que nos puede salvar mucho el pellejo, como decimos acá, ¿verdad? Entonces, pues nos vemos para la próxima. Hasta pronto.